Bienvenidos amigos y amigas de EWTN y de Radio Católica Mundial. Estoy aquí en la costa oeste de los Estados Unidos, en los estudios de EWTN y de Radio Católica Mundial en Orange County, California. Soy Alejandro Bermúdez y quiero darle una bienvenida muy cordial a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Como siempre, gracias por habernos escrito a través de nuestro correo electrónico caraacara@ewtn.com, caraacara@ewtn.com. Nosotros recibimos muchas de sus, recibimos todas, leemos absolutamente todos sus correos electrónicos con preguntas, con inquietudes, muchas veces con situaciones dramáticas, especialmente aquellos hermanos que nos cuentan situaciones muy difíciles por las cuales están atravesando. Quiero que sepan que nosotros enviamos esos como intenciones de oración para el convento del monasterio de Huntsville en Alabama, donde se encuentran los restos de Madre Angélica y donde se encuentra su comunidad, que tiene una de esas misiones como carisma, que es rezar por todas las personas que a través de EWTN y de Radio Católica Mundial hacen llegar sus necesidades. Uno de los temas que aparecen frecuentemente en los correos electrónicos que ustedes nos han enviado, hermanos, es la preocupación enorme por este tema que se llama la ideología de género, que hace algunos años nadie sabía qué cosa era, se encontraba en las altas cumbres del mundo académico y que de pronto se ha convertido en una fuerza de revolución y destrucción de nuestras propias sociedades en el mundo de habla española, y ha tenido distinto grado de éxito en deformar la cultura de nuestros países. Entonces, muchas personas están interesadas, inquietas para entender qué cosa es esto de la ideología de género y de dónde viene y qué es lo que nosotros tenemos que saber para poder enfrentar esta fuerza contracultural que está decidida a destruir los valores de nuestra fe católica y los valores tradicionales de nuestros propios países. Para esto he invitado a uno de los autores más prolíficos en este tema. Él es el profesor colombiano Samuel Ángel, que está aquí con nosotros para responder a esta gama de preguntas. Profesor Ángel, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá con ustedes. Profesor, comencemos por el principio para que nuestros hermanos tengan una especie de idea de dónde proviene su inquietud. Usted tiene un proceso de retorno muy intenso a la Iglesia Católica, y en ese proceso paulatinamente va descubriendo el riesgo de lo que significa esta ideología de género. Cuéntenos un poco de ese proceso. ¿Por qué llegó usted a convencerse de que este es un problema que usted tenía que conocer, estudiar y abordar? Bueno, hace 26 años soy católico practicante gracias a una comunidad de oración muy llena de Dios. Luego de eso duré más o menos 15 años en temas políticos y debido a algunas situaciones que me incomodaron en los ambientes políticos propios de la política, me aparté. Y unos meses después de eso me llamó una amiga de la infancia a decirme que había un problema con una situación que se estaba presentando en el Ministerio de Educación de mi país. Y como me habló de tema político, le dije muchas gracias, no quiero saber de ese tema. Me convenció de que nos tomáramos un café, me mostró de qué se trataba, y en ese momento se trataba de un problema que fue muy famoso posteriormente en el país, que eran unas cartillas de ideología de género para ideologizar a nuestros niños. Cuando conocí ese tema, que en ese momento no lo conocía nadie en el país, no se sabía que estaba avanzando en el Ministerio de Educación, decidí retornar a asumir una batalla cultural contra estas situaciones, y desde el momento en que conocí eso a hoy no hemos parado un solo día, porque cada día hay algo más grande que enfrentar en este sentido. Así fue como, digámoslo en esos términos, por accidente conocí el problema de la ideología de género,
y hemos profundizado en el conocimiento de este grave cáncer cultural a un nivel importante y pues vamos por varias giras nacionales y fuera del país presentando conferencias y demás para abrirle los ojos lo más pronto posible, sobre todo a los católicos que somos un poco ingenuos y vemos con un poco de desinterés estas situaciones. Eso es lo que hemos venido haciendo. El profesor, cuando usted vio estas cartillas que son relativamente similares en América Latina, porque es una Así campaña es, internacional, digamos, ¿no? así Y que es. quieren deconstruir completamente el sentido de la sexualidad y darles una perspectiva absolutamente corrupta y antinatural, ¿no? A favor de las distintas expresiones del lobby homosexual. El, cuando usted vio estas cartillas y comenzó el proceso de ir hacia atrás, digamos, cuál era el origen, de dónde venían, cómo a alguien se le había ocurrido hacer esto, ¿qué es lo que descubrió? ¿Cuál fue, digamos, su proceso de Sherlock Holmes, digamos, para ir remontándose a qué es esta ideología y de dónde venía? Bueno, es muy grave cuando encontramos el problema y pues dialogando con otros autores, amigos, gente que conocíamos desde hace muchos años, porque el problema es aterrador cuando uno lo ve de frente y lo conoce. Entonces encontramos un libro que se llama El Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista, escrito por Marx y Y Engels Engels, en claro. 1848, donde pues el mundo le tiene terror al comunismo porque sabemos que fruto de ese librito tenemos más de 100 millones de muertos en toda la tierra, ¿no? Con las diferentes dictaduras y demás. Pero lo que no nos habíamos percatado es que el manifiesto comunista habla de la familia. Y entonces hay una frase literal que dice, querer abolir la familia, hasta los más radicales se aterran con este designio de los comunistas. Abolir la familia. ¿Por qué quieren abolir la familia? Porque la familia es la base, según el comunismo, del capitalismo, de la propiedad privada y del Estado. Entonces, el manifiesto comunista inicia con con ese gravísimo propósito de acabar la familia como la conocemos hasta hoy. Y luego hay un libro de Engels que escribe posteriormente que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, donde la lucha de clases que tiene el manifiesto comunista la lleva al interior de la familia y dice que en la familia el hombre es el burgués y la mujer el proletariado, es decir, romper la familia en 1000 pedazos. Entonces así sigue el proceso y hasta hoy podríamos mencionar una secuela de autores con el feminismo radical de la tercera ola como es Simone de Beauvoir, que en un libro que se llama El segundo sexo dice que no se nace mujer, sino que llega una a serlo. Y un político colombiano en el marco del Acuerdo de La Habana, que no sabíamos por qué cuando se hablaba de paz resultaron hablando de ideología de género, lo completó y dijo, así como dijo Simón de Beauvoir, no se nace mujer, sino que llega uno a serlo, y de la misma manera no se nace hombre, sino que llega uno a serlo. ¿Qué significa esto? Que separamos radicalmente la biología, la naturaleza, y explicamos el tema del género por la cultura. Es decir, la cultura nos puede moldear hasta el punto de que yo, que nací siendo hombre, puedo resultar siendo una mujer o cualquier cosa que la cultura me moldee y me haga ser. Ese es digamos, resumiendo rápidamente, el origen de la ideología de género en los 2 últimos siglos. O sea, el hecho genético, natural, biológico, incontrovertible de que los varones nacen varones y las mujeres nacen mujeres, y que esto está demostrado hasta en los niveles en los cromosomas, digamos así, para ellos es absolutamente irrelevante, es una construcción social, ¿no? Y que en consecuencia este hombre y esta mujer deberían ser asumidos como entidades neutras a los cuales la sociedad debería dejarlos evolucionar en cualquier dirección, ¿no? Y ahí tenemos esta variedad increíble de términos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer, questioning,
no binarios, es decir, toda una larga lista que en Facebook para identificarse sexualmente o de género, digamos así, existen más de 20 alternativas para escoger, ¿no? En Facebook concretamente hay 54 en algunas versiones de Facebook. La gente se aterra porque dice, y creo que eso viene a colación con el tema de nuestro programa, ¿de dónde sale el tema LGBT? O sea, como si hasta hace muy poquitos años, digamos las personas que son más o menos de nuestra generación, nunca habían escuchado eso en su infancia, en su juventud. Entonces, ¿de dónde sale esto? Pues son grupos políticos de extrema izquierda que han venido taladrando las instituciones de los diferentes países y que a través de ese acrónimo se han venido designando. Pero en varias legislaciones, cuando usted ve las políticas LGBT y definen el acrónimo, dice concretamente, literalmente, somos un grupo político que viene adelantando una lucha sexual. Tú dirías, pero ¿qué es una lucha sexual? O sea, una persona con la sana lógica dice, ¿cómo así van a pelear hombres con hombres, mujeres con, cómo así que lucha sexual? Pues es ideología precisamente. Entonces, estos grupos han venido llegando a los diferentes ámbitos de la sociedad. Nunca tal vez en la historia hemos venido combatiendo una batalla tan grande como esta, es la batalla de la cultura, y han venido capilarizando su influencia hasta redes como las redes sociales, y entonces ya vemos, como lo decíamos hace un momento, el tema de 54 opciones en Facebook, que el padre o la mamá que ven a su niño abriendo Facebook, digamos, los dejan hacerlo tranquilamente, solos, y resulta que el Facebook le da la opción de que él escoja el tipo de género, ¿no? Entonces, en 54 opciones que encuentras, pues no solamente LGBT, sino heteroflexible, lesboflexible. Yo le digo a la gente en las conferencias por donde vamos, ¿qué será heteroflexible? Un trapecista, ¿no? O sea, es una cosa ilógica completamente. Entonces, y hay otras redes sociales que tienen 164. Aquí lo grave es que esto no solamente ha venido penetrando el tema de las redes sociales, sino ámbitos otrora científicos. Por ejemplo, National Geographic. National Geographic en una publicación que sacó que se llamaba Sexo, la Revolución, Género, la Revolución, mencionaba más o menos entre 18 y 25 géneros. Entonces, el problema es que nosotros estábamos acostumbrados a ver ballenas, delfines, leones, documentales, etcétera, y ahora estamos viendo cosas como estas que ellos llaman luchas sociales, luchas sexuales y demás. Entonces, a eso es a lo que se está enfrentando la gente y no sabe cómo responder a la situación, que concretamente en este siglo, en el siglo XXI, ha tomado una fuerza inusitada. En los últimos 18 años hemos visto cómo varios estados han venido aprobando leyes en este sentido LGBT que parten de la autopercepción. Es decir, estamos legislando o en las cortes haciendo leyes basadas en un sentimiento ilógico. Profesor, para que nuestros hermanos católicos que muchas veces están desconcertados saben que esto está dando vueltas, me gustaría hacerle dos preguntas sucesivas. Mi primera pregunta sobre este tema es, si usted tuviera que resumir cuál es la estructura básica o la propuesta básica de la ideología de género, de cómo funciona la ideología de género y qué es lo que propone la ideología de género en general respecto de nuestra sociedad. Y la segunda pregunta es cómo impacta esto en la vida cotidiana, porque mucha gente cree que este es un debate completamente abstracto y que al final no va a tener una consecuencia sobre la realidad. Entonces, esos dos aspectos, ¿qué es lo que proponen y qué impacto tiene en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestras sociedades y en nuestras culturas? Bueno, estas dos preguntas las podemos iniciar respondiendo diciendo qué es la ideología de género. La ideología de género es una estrategia para la toma del poder. ¿De quién? De las izquierdas,
que está conformada por un conjunto de ideas anticientíficas, como ya lo mencionábamos, que con propósitos políticos totalitarios, llámese toma del poder, desarraiga la sexualidad de la naturaleza y la explica monopólicamente por la cultura. Entonces, este conjunto de ideas anticientíficas vienen permeando todos los espacios a través de la autopercepción. Con la autopercepción ellos dicen explicar todo lo que la ciencia ya explicó, pero que pues de manera ilógica pretenden hacernos creer. Por la autopercepción, perdóneme que le interrumpa, se refiere a que en realidad cada uno, independientemente de haber nacido varón o mujer, lo que se siente, eso es lo que debería ser y lo que debería ser legalizado y aprobado. Sí, el mecanismo a través del cual ellos hablan de una liberación de este, digamos, sistema heteropatriarcal, que es otro de los términos que usan, hablando de la civilización occidental. Entonces, el mecanismo de la liberación de esto es la autopercepción. Entonces, la ideología de género desarraiga la sexualidad de la naturaleza y la explica monopólicamente por la cultura. Es decir, si la cultura nos dice que somos, pues puede tener resultados infinitos, cosa que hemos estado viendo porque así como hay personas que siendo hombre se autopercibe mujer, hay el caso en Canadá de un hombre que se autopercibe una niña, hay el caso en Francia de un hombre que se autopercibe, primero se autopercibía mujer, hoy se autopercibe caballo, y una joven que se autopercibe, primero se autopercibía hombre y hoy se está autopercibiendo extraterrestre. Entonces el tema es bastante delicado porque el propósito fundamental es destruir la familia, cosa con la cual coincide con su padre teórico, que es Marx y Engels. Es decir, lo mismo que decía el manifiesto comunista es lo que está pasando hoy a través de la ideología de género. ¿Cómo se da esa mutación del marxismo clásico a este marxismo que podríamos llamar cultural? Pues porque Marx explicaba que nuestra sociedad tiene una estructura y una superestructura. La estructura está conformada por lo material, la economía, etcétera, y la superestructura por las ideas, la filosofía, el derecho, la educación, la religión, etcétera. Entonces el marxismo clásico se centró en la primera, en la estructura, en lo material, por eso En lo económico, y las grandes revoluciones fueron revoluciones político-económicas en el mundo, ¿no? La Unión Exactamente. Soviética, China, etcétera, ¿no? Exacto, era economicista, materialista. Pero hubo unos reformistas hacia los años 30, la escuela de Frankfurt, Gramsci en Italia, que dijeron nosotros debemos centrarnos en la superestructura, en la cultura, en las ideas, en el orden de las ideas. ¿Para qué? Para que la gente pida el socialismo a gritos sin darse cuenta, que es lo que estamos viendo hoy en muchos países con muchos jóvenes. Uno ve estas jovencitas feministas radicales que salen a las calles inclusive gritando, pidiendo el socialismo y bueno, haciendo todo este tipo de manifestaciones. Entonces, esa mutación que empieza a haber a principios del siglo XX es la que nos lleva a que algo que era supuestamente anti-homosexual, pues ahora cambie el sujeto de la revolución del proletariado a el travesti, como dice una escritora americana, Judith Butler, que dice que el travesti es el nuevo sujeto de la revolución. Recordemos que con Marx el sujeto de la revolución era el proletariado, era donde podíamos conflictuar la sociedad, era donde podíamos generar problemas, era donde podíamos dividir. Ahora, este nuevo sujeto de la revolución, con esta nueva careta, con esta nueva máscara, viene sustituyendo esas primeras luchas, pero que ideológicamente son las mismas. Eso es lo que pretende la ideología de género. A nadie le vende hoy la bandera comunista. Si uno ve una bandera comunista uno se aterra porque pues ya vimos qué ha pasado con el comunismo. Y pues no podemos ir tan lejos, veamos el caso de Venezuela, estamos viendo qué ocurre con las ideas de Marx y de Engels. No es que
las hayan aplicado mal. No son unas buenas ideas mal aplicadas, al contrario, las aplicaron al dedillo. Pero como son las peores ideas, estamos viendo las consecuencias. Hay venezolanos por todo el continente tratando de sobrevivir. Entonces, como esa bandera del comunismo clásico no funcionó, ahora con una nueva careta vienen a la luz con la ideología de género. Es interesante, efectivamente, profesor, en este campo, cómo muchas de las contramanifestaciones frente a las marchas pro vida, ¿no? Se caracterizan por una agresividad absolutamente política, porque digamos, si los debates fueran puramente doctrinales e ideológicos, serían debates académicos, serían debates de relativa altura, y no lo son, son insultantes. En Argentina vistieron a una niñita con la bandana verde, que es la del aborto, y le hicieron tomarse una fotografía aplastando a un muñequito bebé Un feto. con una banda celeste simbolizando que es el símbolo de la defensa de la vida. Entonces, de hecho, esta es una batalla muy agresiva y donde, digamos, de parte de ellos existe una agresividad enorme porque, como usted señala, están luchando por una conquista política, no solamente por una conquista ideológica, no solamente que han optado por el camino de las ideas más elevadas que al comienzo nadie le había prestado atención al marxismo, como es el hecho, como usted señalaba, de la destrucción de la necesidad de la destrucción de la familia. Cuando usted vio estas cartillas que lo convencieron, yo tengo que entrar a este tema no puede escapar conmigo, fue una especie de epifanía para usted. ¿Qué es lo que le preocupó de estas cartillas, especialmente cuando hablamos, estas cartillas de género, especialmente cuando hablamos que estaban pensadas para ser distribuidas entre los niños y los jóvenes? Bueno, la principal preocupación fue el origen, porque la ONU tiene que ver con estas cartillas. Y entonces, viendo una organización tan importante para el mundo como es la ONU, que tiene alrededor de 194 países miembros y que está promoviendo este tipo de ideas a presión, porque a través de los tratados internacionales y demás pretenden implantarnos esto, fue una de mis mayores preocupaciones, además del contenido en sí mismo, que el contenido va acompañado de unos videos. Estos videos se llaman Diverdiferencias, son propagados por una organización que está aquí en los Estados Unidos, que se llama se me escapa en este momento la sigla, pero es una organización para la educación LGBT. Está en internet, usted puede ver el primer pantallazo de su página y es un índice de qué países aceptan o no el tema homosexual. Aquí hay que hacer una diferencia. Una cosa es el ser humano homosexual, la persona homosexual, y otra cosa son los grupos de activistas LGBT, Así es. que son grupos políticos con propósitos autoritarios para la implantación de la ideología de género, la ruptura de la sociedad, la división, etc. Y hay ciudadanos homosexuales que viven su vida, no quieren que nadie se meta con ellos, no se meten con nadie, etcétera. Hay una diferencia con eso, ¿no? Pero como el sujeto de la revolución mutó, entonces estos grupos buscan la implantación de esto de manera dictatorial. Y este grupo de educación LGBT, porque nos criticaban en Colombia y en general en todo el continente, cuando alguien se opone a esto, se burlan, ¿no? Dicen, no, la ideología de género no existe, la educación, a nadie se educa LGBT, eso no existe. Y resulta que esta organización se llama literalmente Educación LGBT. Entonces, esa educación LGBT propuso unos videos que acompañan las cartillas que se llaman Diverdiferencias. La gente lo puede ver en YouTube. Y Diverdiferencias en dibujos animados, que además son unos dibujos animados horrorosos porque son como calaveras oscuras, etcétera, pero muestran que ser heterosexual es triste, aburrido, a blanco y negro, y ser homosexual es divertido, feliz, a color, me liberé, soy bueno, etcétera. Y esto
está produciendo que los niños en los colegios estén completamente convencidos que la comunidad del amor y la comunidad feliz son los grupos activistas LGBT y que, digamos, las personas que no están de acuerdo con esto son unos malvados. Eso acompañado de la estrategia de capturar personalidades, youtubers, influencers, etcétera, que llegan a nuestros niños a muy corta edad y quedan ideologizados con este tema. Yo comentaba hace algunos días tras cámaras que conocimos el caso en estas conferencias que hemos estado dando de una niña que se choqueó, digamos, en una conferencia nuestra y la niña nos empezó a contar su historia porque le golpeó mucho la conferencia al ver casos como el que tú mencionaste de la niña que pusieron a pisar el feto. Ella no se imaginaba que estos grupos hicieran eso y nos dijo, mire, desde los 8 años yo he visto este tipo de información, estaba completamente convencida que la comunidad del amor eran ellos y me están quitando las vendas con esto, ¿no? Con el agravante de que nos dice, todo mi colegio piensa igual que yo. Y si alguien dice algo en disonancia con eso, pues corre el riesgo de ser inclusive golpeado y demás en los colegios, ¿no? Entonces el tema es gravísimo porque nosotros ingenuamente pensamos que nuestros niños están siendo educados como nos educaron a nosotros, ven Plaza Sésamo como la veíamos nosotros, juegan como jugábamos nosotros y estamos en una generación completamente distinta a la nuestra, completamente distinta, que piensa completamente distinto a nosotros. Hay varios youtubers de estos que estos niños ven que tienen fácilmente en un video 100 millones de reproducciones, 200 millones de reproducciones y que promueven la ideología de género frontalmente. Uno de ellos, muy famoso, sacó un video en contra mía diciendo algo así como mi respuesta a un político homófobo, no me nombra, pero pone mi imagen y cuando le digo a la gente que mire el video, porque aprovecho inclusive a los televidentes para que lo vean en YouTube, es como mi respuesta a un político homófobo, de un youtuber que se llama Juan Pablo Jaramillo. Cuando lo vieron algunos jóvenes de algunas otras ciudades se comunicaron conmigo y me dijeron, queremos agradecerle porque con ese video nos estamos dando cuenta que estamos del lado correcto de la historia. Qué video tan, o sea, falto de argumentos, falto de peso. Pero eso es lo que ven nuestros niños y eso es lo que los está ideologizando y eso es lo que está generando este problema tan grande. Profesor, volviendo de la pausa, me gustaría que habláramos sobre cómo las estructuras y los organismos de presión que defienden la ideología de género dicen que la ideología de género no existe, ¿no? Y que nosotros, que usted, es en realidad un paranoico que ha inventado un enemigo de paja que en realidad no está allí. Volvemos con esos argumentos, estamos hablando sobre el importante tema de ideología de género con el profesor Samuel Ángel. Estamos en su programa Cara a Cara. No se vaya, que ya volvemos. Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara y estoy con el profesor Samuel Ángel hablando precisamente de la ideología de género y de su contenido y sus múltiples formas. Antes de irnos a la pausa, profesor, le preguntaba a usted, los grandes defensores de la ideología de género, los grandes promotores de la ideología de género, especialmente en los sistemas educativos y las organizaciones feministas que están de acuerdo con esta ideología de género, insisten en nuestros países de América Latina que la ideología de género, como nosotros lo llamamos, es una creación artificial de los homófobos, ¿no? Incluyéndolo a usted y a mí, y que
en realidad lo que ellos tienen es simplemente una perspectiva de género. ¿Qué es esta perspectiva de género y cuál es su vínculo, si existe, con lo que nosotros llamamos ideología de género? Bueno, perspectiva de género es una manera dulce de hablar de la ideología de género. Hay múltiples ejemplos en el mundo de que la ideología de género existe y uno es la organización que les mencionaba en el aparte pasado. Gale.info, Global Alliance for LGBT Education, es una organización promotora de la ideología de género en el mundo, que apoya a todos estos colectivos en todo el hemisferio y que promueve cosas como la cartilla que a mí me impactó en su momento y que están en todo el continente. Entonces esta Alianza Global para la Educación LGBT inclusive tiene un índice donde muestra por países qué país ha permeado y qué país no ha permeado su influencia, la influencia de los colectivos LGBT. Por eso decía, cuando nosotros hablábamos de educación LGBT, al criticar estas cartillas, al no permitirlas, al salir a marchar, no, se reían, ¿no? Ay, el rayo homosexualizador, ja, 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 ja. No, eso no existe, aquí a nadie se educa LGBT, todos los que son LGBT nacieron así. No, eso es una mentira. La educación, tan existe la educación LGBT que existe una organización que se llama Alianza Global para la Educación LGBT, apoyada tristemente por la UNESCO, por ejemplo. Entonces, hay organizaciones enteras por todo el continente promotoras de la ideología de género, promotoras de estas políticas basadas en la autopercepción, basados en un sentimiento. Un sentimiento puede ser bueno o malo, pero no motivo para una política pública, porque todas nuestras constituciones y organizaciones que nacieron como la OEA o la ONU hablaban de los derechos para, sin distingo de raza, sexo, nacionalidad, etcétera. Pero aquí el sexo lo ampliaron a niveles desproporcionados, hablando de la opción sexual o de la identidad de género, y entonces nos metieron que todos esos derechos que eran para datos concretos y científicos ahora son para cómo se autopercibe alguien, y con eso están rompiendo a la sociedad y generan una sociedad abierta, débil, una sociedad civil completamente permeable a influencias como es la del socialismo y el comunismo. Para no irnos lejos, una organización como el Foro de Sao Paulo, de extrema izquierda, creada por Lula da Silva y por Fidel Castro, en su bandera insignia del año 2018 era la bandera LGBT. Entonces, lo que no les funcionó con la banderita roja del martillo y la hoz, con el grito revolucionario, con el Che Guevara, ahora lo están haciendo en nombre de la diversidad, que no solamente no le hacemos resistencia, sino que nos confunde. Entonces, por supuesto que la ideología de género existe de manera tangible de parte de las acciones que ellos mismos realizan. Le presento otro de los argumentos que ellos exponen para decir que en realidad de parte de los católicos o de parte de la gente de sentido común, no necesariamente tiene que ser católica, tiene personas de sentido común que incluso no pertenecen a una determinada convicción religiosa, se oponen a esta ideología de género. Ellos argumentan que, como usted brevemente mencionó, que estos programas de educación son en realidad programas dirigidos a promover la tolerancia y la diversidad. Que si nosotros somos una sociedad democrática, por naturaleza deberíamos ser una sociedad que promueve la tolerancia a las distintas opciones sexuales, por supuesto, eso es lo que está implícito, ¿no? Y a la igualdad. Y la igualdad supone, por ejemplo, que si dos hombres se consideran esposos, deberían poder adoptar, tener los mismos derechos que una familia, ser llamado familia, ¿no? Una persona transexual debería ser reconocida por el nombre que quiere adquirir, ¿no? y por la identidad sexual que quiere adquirir, no por aquella con la cual nació, y que
y que nadie, que no es una enfermedad contagiosa, que nadie se va a volver homosexual o lesbiana o transexual con estas cartillas, ¿no? Y que los heterosexuales van a seguir siendo heterosexuales, solamente que van a aprender a ser tolerantes para con esta diversidad creciente en nuestros países. ¿Qué tendría eso de malo visto desde la perspectiva como ellos lo vienen planteando y marketeando? Bueno, si fuera el problema de la persona en sí misma que dice que se autopercibe como quiere, pues si alguien se autopercibe Superman, es su problema. Aquí el gran problema social para nosotros es que no solamente nos quieren obligar a creer lo que otro se autopercibe, sino a financiarlo con nuestros impuestos. Lo único que le da forma a la ideología de género es el Estado. La ideología de género es estatista. Entonces, con nuestros impuestos tenemos que pagarle a Jorge, que se quiere poner senos, a Marta, que quiere quitárselos, a etcétera, etcétera, etcétera. En el nivel económico que tienen nuestros países, con tantísimas necesidades, pueblos enteros que inclusive se desplazan por hambre, vías que no están pavimentadas, etcétera, ahora nos toca pagar las autopercepciones de otros, sus sentimientos. Entonces, y lo peor es que lo hacen a base de fuerza, es decir, a base de totalitarismo. En ninguno de nuestros países nos preguntan si estamos de acuerdo con el aborto, nos lo imponen. En ninguno de nuestros países nos preguntan si queremos el mal llamado matrimonio de parejas del mismo sexo, no lo imponen. Porque digo que mal llamado, porque lo que llaman ellos matrimonio homoparental o matrimonio igualitario o matrimonio diverso no es matrimonio. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, como inclusive lo establecen todas las constituciones de nuestros países. ¿Por qué? Porque son los que permiten la regeneración de la sociedad. Y matrimonio viene de la palabra matriz precisamente, que es la que da la vida a estas nuevas generaciones. ¿Por qué el Estado generó toda una serie de ayudas, de apoyo, digamos, al matrimonio? Precisamente por la característica que tiene. Pero estos grupos a base de presión han querido asimilarse como una familia, que no lo son, como un matrimonio, que no lo son, porque lo que les negó la naturaleza lo quieren hacer a base de presión jurídica. ¿Qué les negó la naturaleza? Pues dos hombres, dos pares de hombres no pueden procrear, dos pares de mujeres no pueden tener hijos, entonces quieren hacerlo a base de presión del Estado con nuestros impuestos, obligándonos. No deja de ser curioso porque muchos de los países que aprueban este tipo de normas lo hacen por la rama no legislativa, sino la judicial. Entonces eso es totalitarismo puro y de ahí pues que tengamos nosotros que combatir este tipo de situaciones porque vienen avanzando a un nivel desproporcionado y progresivamente. Es decir, primero hablan del aborto en algunas causales y luego están pretendiendo, como es el caso de Argentina en este momento, que sea en todas las causales, es decir, despenalizar el aborto totalmente. Por cualquier motivo, así es. Así es. Y no solamente en Argentina, sino en todo el continente, es decir, donde entraron con algunas cosas, ahora ya están buscando que sea en su totalidad. Y el tema, un profesor precisamente después de una de las conferencias que di en un colegio me decía, ¿cuándo va a parar esta gente? Le dije, nunca, no van a parar, o sea, o reaccionamos y despertamos, o esta avalancha va a ser imparable. Y bastante fascista, digámoslo así, porque en este momento en Inglaterra están a punto de meter a la cárcel a una madre de 7 hijos simplemente porque de una manera completamente bien intencionada, casual, en un programa de televisión se dirigió a un transexual por el pronombre de su origen sexual, es decir, se dirigió como él en vez de decir ella porque ha cambiado de sexo, ¿no? Entonces,
un detalle tan mínimo como este, decirle él o ella, es considerado como discurso de odio y en este momento está enfrentando un juicio y es periodista, madre de varios hijos, está enfrentando un juicio por el cual podría ir a la cárcel por un discurso de odio. Entonces, estos avances en el curso de la ideología de género, en la medida que van ganando terreno, va a tener y comienza a tener consecuencias sobre familias absolutamente normales de papá y mamá. Y estos grupos originalmente, estos grupos de presión del movimiento homosexual, se presentan como que simplemente quieren tolerancia, ¿no? Pero una vez que llegan a controlar determinados aparatos en el Estado, esa tolerancia absolutamente desaparece y son completamente fascistas en la imposición de una dictadura anti-heterosexual, heterófobos auténticamente, ¿no? Sí, hay un libro de una argentina que se llama Leonor Silvestri, que se llama Guerra a la heterosexualidad, que es como un manual de lo que estamos viviendo en este momento. Y dice que la estrategia es borrar las denominaciones varón-mujer. ¿A base de qué? A base de expandir hasta el absurdo las anomalías psicosexuales, dice ella. Es decir, estos términos LGBT y demás que se van expandiendo hasta el infinito, o sea, tenemos, como lo decíamos hace un momento. LGBTQI+, ¿no? O sea, con el Sí. número más, porque decir que vienen un montón más. Sí, porque Sí. hay, como decíamos en algunas organizaciones, 54, 164, etcétera. Pero lo que quiero con esto es decir que de parte de ellos hay una verdadera guerra a la heterosexualidad, consciente y real. Y nunca hay tolerancia. Lo único donde hay tolerancia es en su discurso, pero nunca la hay, nunca la ha habido. Al contrario, lo que hay es precisamente la máxima intolerancia. Y ya que menciona la palabra fascismo, pues quería mencionarle que próximamente en la Feria del Libro en Bogotá hemos sido invitados a lanzar nuestro nuevo libro, que precisamente tiene a Hitler, que es al que ligan con el fascismo, con una bandera LGBT y con el logo de la bandera... No sé si podemos acercarnos un poquito más para mostrar este libro, porque el libro es bastante emblemático. Muestra a esta figura terrorífica, digamos, de la historia de la humanidad del siglo XX, que es Hitler, con, curiosamente, una bandera que por un lado, como pueden ver ustedes, es la bandera marxista, pero por el lado es la bandera LGBT. Y nuestro invitado está a punto de lanzar este libro. Este es una primicia tenerla acá en el estudio. Y la carátula es bastante reveladora, profesor. Pero ¿cuál es el mensaje, digamos, que usted quiere transmitir con este libro? Porque yo sé que mucha gente que lo ha venido siguiendo en la página de YouTube, que nosotros hemos venido mostrando, usted tiene su página de YouTube, cuenta de Facebook, cuenta de Twitter, son medios a través de los cuales pueden accesar a su contenido. ¿Cuál es sé que en muchos de esos medios le han pedido, profesor, haga un libro, Sí, concentre exactamente. sus argumentos, ¿no? Entonces, ¿cuál es, de alguna manera, digamos, lo que usted se siente obligado a explicar en este libro? Sí, precisamente el título es La amenaza de la ideología de género, principal arma para la destrucción de Occidente. Cuando uno defiende a su familia, quiere que a sus hijos no los adoctrinen, quiere que sus impuestos no se vayan en este tipo de cosas, no queremos patrocinar con nuestros impuestos las marchas del orgullo gay, etcétera, que ahora son pagas con los impuestos de todos. Entonces nos dicen fascistas, nos dicen ultraderechistas, nos dicen porque ligan a Hitler con la derecha. Resulta que Stalin, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, a base de propaganda, a base de fuerza, no quiere ligar el nacionalsocialismo
con lo que él era, que era socialista, y Hitler era nacional socialista, es decir, era un socialismo nacionalista, pero en vez de que lo liguen con el socialismo, dice que es el fascismo alemán y pretende borrar la palabra socialismo de Hitler, de su imagen y de las desastrosas acciones que hizo en la historia. Claro, escuchamos mucho el término nazismo, pero no sabemos qué significa nacionalsocialismo, que ese fue el nombre con que se popularizó y con que llegó al poder Adolf Hitler, ¿no? Exactamente. Y entonces, cuando precisamente vemos estas niñas en las calles haciendo estos ataques inclusive a las iglesias, si vemos las marchas del orgullo gay, donde terminan siempre en una catedral o en una iglesia, la iglesia de turno de la ciudad, y las atacan, muchas de ellas les pintan cosas, etcétera. Vi un grafiti muy diciente que dice: la iglesia que más ilumina es la que arde, etcétera. Entonces, todo este tipo de acciones están ligadas precisamente al ideario de Marx, al ideario de Stalin, por supuesto al ideario de Hitler y de lo que Stalin pretendió que se llamara fascismo, que en realidad es el nacionalsocialismo. Por eso un poco lo diciente de la carátula, que muestra a Hitler con la bandera del orgullo gay, pero con el logo comunista, ¿no? Que alguien diría: no, pero son enemigos, ellos se enfrentaron, ¿no? Son hermanos, son idearios hermanos, ideologías hermanas que salen de Hegel, pero eso será motivo de pronto de un futuro programa, si es posible. No, definitivamente, profesor, lo quiero invitar porque hay varios temas más que quiero hablar, sobre todo cuando hablemos en próximos programas sobre el tema estratégico, es decir, cuál es la estrategia que ellos utilizan, cuáles son las estrategias que nosotros debemos utilizar para que nuestros televidentes y radioescuchas sepan que esta batalla es una batalla por el futuro de nuestra sociedad, decisiva por el futuro de nuestra sociedad, y si no la peleamos, entonces simplemente acostumbrémonos a que vamos a perder absolutamente el control de los hijos. Y esto no es una exageración. En el estado de California, donde nos encontramos ahora, ha pasado una ley según la cual los padres de familia no pueden eximir a sus hijos de los cursos de educación sexual en los colegios públicos, ¿no? Y estos cursos de educación sexual son absolutamente del lobby homosexual, y desde muy pequeños, con programas absolutamente, con contenidos absolutamente inadecuados para los niños de pre-kinder, kinder, que son completamente cargados de sexualidad. Y en muchos otros estados, en la gran mayoría de los estados, estos cursos ya se han venido dando, pero conservaban el natural derecho del padre y de la madre de ser responsables de educación de sus hijos y en consecuencia de eximirlos de esos cursos. En el estado donde yo estoy, en Colorado, estos cursos los padres pueden eximirlos, y los padres católicos que no tienen recursos para enviar a sus hijos a colegios católicos y los envían a colegios públicos, los eximen. Ahora hay un proyecto de ley, copia del proyecto de ley de Colorado, perdón, de California, para que en Colorado también sea obligatorio que los hijos, sus hijos, los hijos de familias católicas, sean indoctrinados ideológicamente. Entonces, nosotros de verdad nos enfrentamos a una batalla que ha pasado del campo ideológico al campo de la vida cotidiana de las familias, ¿no? Claro, y que quiere destruir no solamente la educación de los niños, sino la cultura occidental que está construida sobre las bases del cristianismo, que también lo mencionamos en nuestro libro. Es tan totalitaria la ideología de género, como lo mencionaba en el tema de Inglaterra, que en Canadá precisamente ya tiene 6 meses de cárcel la persona que no menciona el pronombre adecuado. En todos nuestros países están inoculando este tipo de educación. En Argentina, por ejemplo, se llama Educación Sexual Integral, ESI. Alguien nos decía: ah, bueno, pero es que ustedes están en contra de la educación sexual. Nosotros dijimos: no, lo que estamos en contra es de la educación ideologizada. Si a los niños les enseñaran biología, les enseñaran naturaleza, ciencia, pues eso deberíamos conocer, pero si le enseñan, y perdóneme el público que nos ve, que los niños pueden tener sexo anal,
que pueden tocarse, masturbarse, etcétera. Desde pequeños. Desde niños, desde 4 años, 5 añitos. De hecho, hemos tenido reportes de colegios que ponen a hacer algunas prácticas donde le hacen a los niños cerrar los ojos, tóquense unos con otros, etcétera. No importa si es niño con niño, niña con niña. O sea, el tema es supremamente grave y si el papá no está pendiente de qué es lo que le están enseñando a sus hijos, pues a su hijo lo están adoctrinando, lo están ideologizando. Entonces, el problema tan grande del totalitarismo de la ideología de género es ese, que a nadie le preguntan si lo quiere o no lo quiere. Si a nosotros nos preguntaran como padres de familia, ¿ustedes quisieran que esto lo reciba su hijo? Pues si algún padre quiere eso, ya está en su libertad, pero la mayoría estamos completamente seguros que diría, no queremos eso. El problema es que es totalitario, lo hacen, no nos están preguntando. Y los estados, con políticas como las del expresidente Obama, que fue terrible, pues implantaron a través de leyes federales este tipo de cosas. Mira lo paradójico, en este momento que el presidente Trump está en contra de eso, está en contra de que las políticas públicas se basen en la autopercepción, entonces vienen medios como el New York Times, como todos estos medios que son completamente de izquierda, a hacer presión social para que el proceso de ideologización continúe. En ese sentido, tenemos que despertar, actuar, unirnos, padres de familia entre sí, hacer grupos de WhatsApp donde protejamos a nuestros hijos, donde hablemos del caso y donde le hablemos a nuestros hijos en términos de padres de estas situaciones. Porque si nosotros no les hablamos de estos temas y de lo que está pasando, lo va a hacer la izquierda a través de los profesores, a través de a base de fuerza con estas normas que son coercitivas y a base de la presión social de los medios de comunicación. Profesor, se nos ha acabado el tiempo por ese programa, pero hay mucho que decir. Especialmente me gustaría que nuestros padres de familia y nuestros activistas entendieran cómo esta ideología de género se ha convertido en un cáncer para consumir el Estado. Entonces quiero invitarlo a un nuevo programa donde hablemos cómo esta ideología de género básicamente se aprovecha del Estado y de las estructuras políticas porque no quieren que esto sea expuesto democráticamente, ¿no? Hemos tenido una sesión muy importante sobre la ideología de género. Le comprometemos al profesor para que nos acompañe en una próxima ocasión. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Cara a Cara en EWTN y Radio Católica Mundial. No se olviden que pueden escribirnos a caracara@ewtn.com, caracara@ewtn.com con sus inquietudes, con sus comentarios y por supuesto también con sus pedidos de oración. Gracias por habernos acompañado. Por favor, recen por nosotros. No se olviden de que también es posible contribuir con este apostolado maravilloso de la Madre Angélica a través de la página web ewtn.com. Y conmigo hasta la próxima. Quédense con la programación de EWTN y de Radio Católica Mundial. Hasta la próxima.